Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB sabemos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez. Buenos días, ¿qué tal, amigos, oyentes de esta querida radio llamada JCB? Jesucristo bendice. Las letras que la identifican quiere decir nada más y nada menos que eso. Jesús, el Cristo, ha bendecido a todos y a cada uno de nosotros, a quien les habla y a los que están del otro lado del micrófono, los que estamos acá en el estudio. Andrés, gracias. El Señor ha venido a esta tierra, se ha comprometido con todos y cada uno de nosotros para que nosotros ahora, en este instante, sábado 9 de julio, para esta tierra y los que vivimos, nacimos por acá, una fecha significativa. También bendecidos en esa cosa que es mucho más universal, más grande que nuestro pequeño paisito. Sí, Jesucristo bendice. 104.9 del dial, hermano. Comenzamos este programa que se llama Tiempo de Esperanza, con este hermano que canta esta canción tan linda, para escucharlo hablar a él. Así que les pido que tengan sus Biblias a mano. Me presento, quien les habla, Walter Darío Buceta, y mis hermanos que me acompañan están leyendo sus Biblias. Néstor Noguera enfrente a mí. Buen día, Walter, buen día toda la familia de Cristo Jesús, que es grandísimo por la sangre del Señor. Feliz día de la independencia. Sí, pero también patria, ¿por qué no? Sí. A eso le llaman, o le llamamos patria. Raúl Ibáñez, el señor que está metido dentro de la Biblia. Buen día, oyentes, amigos. Es un placer compartir este sábado. Bien, tengan sus Biblias a mano. Saben que nosotros siempre desde aquí, como experiencia personal, compartimos que lo que otro hermano dice en la palabra escrita, en realidad creemos y pensamos que lo dice de Dios, pero lo confirmamos en el escrito. De puro legalistas que somos, nada más. Les presento también al tipo que jamás hay que arrancarle las palabras, las trompadas, el señor Jan Navarro. ¿Cómo las trompadas? No, pero... Lo arrastramos de la cordillera, del otro lado de la cordillera para acá. Lo trajeron, no vino por el mismo. Bueno, hoy vamos a ver, según me contaron, según me dijeron. ¿Un pajarito te contó? Sí, me contó. Vayan teniendo sus Biblias, aquellos que les gusta seguirnos. Esperamos que esta invitación sea cierta, para que ustedes confirmen lo que nosotros hablamos aquí, porque somos 4 personas y tenemos opiniones, como sujetos que somos, subjetivas de la palabra de Dios. Si bien la palabra de Dios es objetiva al respecto a cosas puntuales, como por ejemplo la salvación, ¿no? El Señor Jesús ha venido a bendecir, y su bendición, por dar un lugar más importante, es la salvación. Él quiere que nosotros nos
sepamos salvos, pero también nos sintamos salvos, que tengamos el sentimiento de felicidad de ser salvados en este mundo. Vamos a andar por el libro de Miqueas, ¿no, Raúl? Sí, quiero hacer un comentario, porque fíjate, bueno, nosotros nos conocemos hace tantísimos años, ¿no? Y si uno volviera para atrás en el tiempo, y tal vez estos libros o esta forma de ver tal vez no sería la que estaríamos presentando en un micrófono. No sé, es medio extraño, ¿no? ¿Te referís a una experiencia pasada? Si pudiéramos traer el tiempo anterior a este momento, claro, a cómo pensábamos, entendíamos, claro, esas cosas. Sí, cómo lo vivíamos, cómo lo vivíamos el Evangelio, ¿viste? O sea, cómo el Señor nos rescató, cómo trajo tranquilidad, ¿viste? Trajo alivio. Y luego empezamos a transitar el camino con el Señor, ¿no? A caminar, viviendo una vida nueva, ¿no? Una experiencia nueva, una experiencia de vida. Y a veces parece, como yo lo veo, Raúl, en mi experiencia, ¿no? Como que antes yo conocía al Señor, como que caminaba con Él, pero no me animaba a mirarlo. Ahora todos estos años, como que le agarro de la mano, como que me tiro en sus brazos. Antes yo tenía una idea media rara del Señor, como que no lo podía tocar, no lo podía mirar, no lo podía, eso que me lleve caballito, como hacen los padres con los hijos. Hoy yo, por ejemplo, me anima a esas cosas. Por gracia y misericordia de Dios, veo, a pesar de que es Dios, veo a papá. No sé, ¿quién no ha cargado a su hijo a caballito? No, ya al hijo le gustaba. Ahora que muchachos, es radio esto, por favor, hablemos al micrófono. No, porque se escucha poco, en serio. Y cuanto más nos acercamos y proyectamos la voz para nosotros mismos y para compartir, porque lo que estamos tratando no... Yo quisiera que fuera de felicidad para mis hermanos y para cualquier persona que escuche. Porque el tema de entender a Dios y el tema que vamos a tratar hoy, que es la adoración, si tiene que ver con la felicidad cotidiana, lo que vos decías recién, Néstor. Trayendo el tema como lo traía Raúl, que es pensando en el pasado. Yo antes me manejaba por culpa, sin darme cuenta, pero me manejaba por culpa. Hasta creía que adoraba y lo hacía por culpa. Me arrodillaba, iba al templo, al principio queriendo escuchar una versión más de todo lo que pasa en las vidas, en nuestras vidas, pero me arrodillaba por culpa. Hoy me arrodillo por placer. Por eso que decía, ahora le puedo pedir a Dios, ¿me llevas a Caballito? Dale, papi, llévame a Caballito. Y viste, y yo no sé cómo será en términos de relación de otros hermanos míos, ¿no? Pero es la relación que tengo yo, y hablábamos de lo personal en la adoración. Ahora, no sé cómo es para el que está del otro lado del micrófono, lo que le quisiéramos transmitir, por eso les pido que hablemos al micrófono, para compartir el placer que se siente, y que me gustaría que los oyentes, quiera Dios creyente, y quieran ellos creyentes, porque el que cree en Dios no es abandonado de Dios, y el que no cree también no es abandonado de Dios, porque nuestro papá es así, tiene esas características. Disfrute de las cosas que Dios da, pero en el placer de la adoración, para el pecador, está algo que es importantísimo. Yo lo decía al principio, no sé si vas a querer empezar leyendo el texto en principio, Raúl. No, no tenía... bueno, ya arrancamos, ya... Sí. Patea el penal, hermano. La pelota está en el punto del penal. No la mande allá, no, ¿viste? No, porque... Pobrecito. Sí, porque, claro, vos... vamos a tocar el tema de la adoración. Y... viste, creo que... viste que nosotros venimos hablando de la tergiversación del carácter de Dios, viste. Entonces tenemos todo tan tergiversado que a veces hacemos cosas y creemos que eso es lo que
corresponde, que está bien. Porque, por ejemplo, el tema de adorar. Nosotros adoramos a Dios, digo físicamente, así corporalmente, porque vamos a la iglesia, ¿viste? Decimos, sí, vamos a adorar, y nos empezamos a cantar. Eso no es adoración. Sin embargo, te dicen que eso es adoración, eso es alabanza. Claro. ¿Qué es adorar? ¿Viste? Entonces nosotros, si nos vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, al origen, nos vamos a encontrar que cómo adoraban en la antigüedad, ¿no? Para arrancar, ¿viste? El tema de lo que es la adoración. La adoración, a Dios se adoraba presentando una ofrenda. O sea, se levantaba un altar, y ahí se presentaba el cordero o el becerro. Y esa era la forma que el adorador adoraba a Dios, presentaba esa ofrenda. Y ahí teníamos, como bien decía fuera del micrófono Néstor, mi hermano Néstor, que a partir de la adoración de Caín y Abel, ahí se divide la forma de adorar. La forma de adorar, por así decirlo, ¿no? ¿Me dije bien, Néstor? ¿Por qué? Son, a través de toda la historia de Caín y Abel, son esos dos pensamientos que van combatiendo la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Si tienen un combate uno con el otro, tienen un Eso combate. Es inevitable. Si nosotros analizamos toda la vida del cristianismo, vamos a ver que estas dos ofrendas siempre estuvo presente, y una combate a la otra porque no le agrada. Claro, porque fíjense de que Abel sí presentó a adorar con la forma en que Dios quería que lo adoraran, vamos a llamarle así, ¿no? Era presentando el cordero. Ahora Caín no adoró. ¿Por qué no adoró? Porque no trajo la ofrenda que Dios le había pedido, trajo la ofrenda, trajo lo mejor. Sí. Trajo lo mejor de la tierra, los frutos. Yo no sé lo que habrá, porque no describe la Biblia qué, pero sí dijo que trajo lo mejor, los frutos de la tierra. No es que trajo cualquier cosa, pero eso no era lo que Dios había pedido al cordero. ¿Pero por qué era fundamental eso? Porque en el cordero estaba simbolizado lo que vos hoy decías en cuanto a la presentación del pecador, transfería a la ofrenda, ¿no? A ver, Walter. Y yo lo imagino así porque también hablábamos del trato personal, sin adelantarnos en el texto bíblico, lo digo como una cuestión personal. Esto que vos también referías, Néstor. Cuando uno va y adora al Señor Jesucristo, cuando uno va y adora, no es que va a adorar, sino que el Señor se hace conocer, te muestra cómo, porque uno tiene una forma de ver la realidad y el mundo, y su forma de relacionarse con el mundo. Yo pienso en el ciego de Juan 9, en la descripción de Juan 9 que la Biblia hace de ese ciego, y el hombre estaba sentado en el templo pidiendo monedas, en la puerta del templo pidiendo monedas. Y de la discusión posterior que él tiene con los religiosos, los que indicaban cómo era Dios en aquel momento, los que mostraban el carácter de Dios y que proponían una forma de adoración. Y el hombre fue aprendiendo que a Dios, que los pecadores no son escuchados por Dios, hasta que él descubre, a través de Jesucristo y de cómo lo trata Jesucristo, otra manera de ser tratado y otra manera de adorar, porque al final del relato él va a la adoración genuina, y el Señor va en busca nuevamente de ese ciego que ahora ve, porque Dios le había devuelto la vista, y tiene una conversación, y Jesús le habla del Mesías, del Cristo, y él le pregunta, en esa pregunta que casi arrancada por la boca del Espíritu Santo, le dice, Jesús le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Así.
Y te interrumpo porque le dijo Jesús, y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Ahí está, ¿viste? Quise ir. No, es que el texto es mucho más ilustrativo de lo que yo pueda describir. Ahora, ¿qué pasa? A posterior, vos ya lo sabés, fuiste tratado de Dios con misericordia y con justicia, porque era injusto que ese hombre estuviera ahí. Pensemos en la pregunta al principio, de los discípulos, de los más cercanos de Cristo. Y pasan y los discípulos le preguntan, Jesús, vamos a suponer que es un diálogo coloquial. Che, maestro, vamos a suponer que somos correntinos, ¿no? Che, maestro, dice, a ver, usted dice, maestro, ¿quién pecó? ¿Es Dios su padre para qué? Y dije, Señor, no, pará, no. No pecó ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se muestre. Una vez que ese hombre conoció, vos ya vas con la persona de Jesús a adoración. Va tu persona, pero como sabés que Dios te escucha, pero que el pecado es un problema, llevas en el Cordero, hoy que sabemos qué es el Cordero y quién es el Cordero, vamos con Jesucristo a hablar con Dios. Ya no vamos más solos. Por eso la ofrenda de Caín... Bueno, esa era la ofrenda del ciego, era la ofrenda de Abel. De Abel. Nada más, bueno, esa generación que se hizo palpable, visible, todo. Esos años anteriores era todo... viste, no lo veían en el corderito, pero ahí justo en esa generación era todo palpable y visible. Y vos fíjate que la ofrenda de Caín no despierta odio ante esa ofrenda. Al ciego lo echaron, lo excomulgaron de todo lo que era cosa sagrada de Dios. Claro, por eso que el tema pasa, y ahora nos vamos a meter en los textos bíblicos, con referencia a que el ciego, si bien había recibido la vista, algo puntual, pero estaba recibiendo algo mucho más que la vista. Era el ser escuchado, ser atendido, y a veces por eso digo de nuestra presentación y nuestra adoración a Dios. Nosotros vamos a adorar a Dios o nos arrodillamos porque estamos adorando a Dios porque me solucionó el problema de no tenía plata para la SUBE y me cargó la SUBE. Claro. Es mucho más profundo el tema del por qué. Por eso digo, cuando el ciego dijo, sí, Señor, creo, y lo adoró, porque estaba viendo mucho más. No era la parte que nosotros le damos demasiada importancia a nuestros problemas, a los problemas que nosotros vivimos, que los tenemos, que son reales. Pero dice que la palabra de Dios, y eso es una experiencia personal, cuando uno tiene ese encuentro, como describía Néstor, mi hermano Néstor recién, que ahora que se siente, viste, que el Señor lo sube a caballito, lo lleva. Es una experiencia muy personal que va más allá de los problemas que tenemos todos. No sé si puedo ser claro en lo que estoy... Es clarísimo. ¿Por qué, Raúl, es claro? Tal vez el oyente no se escuche y dice, ¿pero de qué hablan estos tipos? A caballito, Dios no te lleva a caballito. No, es una forma simbólica de tratar de recurrir a imágenes gráficas para saber cómo Dios nos trata, cómo nuestro Padre Celestial nos trata. Porque en nosotros existe el concepto de que yo lo adoro a Dios si Dios me sirve bien la mesa. Me guste o no me guste, es así, hermano. Por eso el Señor nos quiere quitar de ese problema de pecado que nosotros tenemos, porque es un problema de pecado puntualmente, y decirte, yo siempre te traté así. ¿Para qué? Para que en conciencia sepamos que el Dios más inmediato que nosotros tenemos para adorar es nuestro prójimo. Porque él también, nuestro prójimo, debe ser tratado como Dios, con nuestras dificultades y nuestros problemas, como Dios nos trata a nosotros, para que adoremos juntos. ¿Sabés que entre
entre las ordenanzas que había dado Dios después, ya en el tiempo caminando, le dio a Moisés de cómo se tenían que presentar a los adoradores. Saben que nuestro Padre tenía establecido de que tenían que presentar un cordero, pero ese cordero tenía un costo, valía una plata. Ahora, ¿qué pasaba con aquel adorador que no tenía la plata para comprar el cordero? Dios le decía, había leyes que él había establecido en el cual podía presentar harina, palomas, cosas de poco valor. O sea que yo no tengo para comprar. Bueno, no te hagas problema. Dentro de mis leyes yo te permito que traigas esto. O sea que la adoración, Dios no necesitaba ni del cordero, ni de la harina, ni de nada. Era una forma de la experiencia del pecador, del necesitado, de cómo se presentaba ante su Padre, ¿no? Y es más, vamos a ver, y ahora sí vamos a meternos en el tema, porque a partir de que el pueblo de Israel empezó a tener reyes y ya dejó de ser gobernado por Dios mismo, comienzan los problemas. Antes de que comencemos, Raúl, quiero decir una cosa. Lo que sí es cierto es que para adorar tiene que haber ofrenda. Sí. Tiene. Ahora, vamos a ver ese tema. Decía de que comienzan los problemas, entonces se levantan los profetas, Isaías, Jeremías. Si uno empieza a ver la Biblia, está Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y así empiezan todos. Ahora, la particularidad que tienen todos estos profetas que son enviados por Dios es para poder reprender al pueblo de Dios, reprendernos a nosotros. Vamos a ubicarnos nosotros en el tiempo, como si nosotros fuéramos en ese momento un israelita. Porque ¿qué es lo que estaban haciendo? ¿Estaban adorando mal? ¿No presentaban ofrenda? Vamos a ver. Sí presentaban ofrenda. Miqueas 6, capítulo 6, versículo 1 dice: oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oí, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. O sea, cuando dice pleito, dice conflicto. Conflicto, sí. Yo tengo un conflicto con vos, con Walter. Ese es claro, ¿viste? Dice, con el pueblo y altercará con Israel. O sea, yo tengo un problema con ustedes. Yo tengo un problema con vos, Walter. Con vos, Néstor. Con vos, Raúl. Con vos, Jan. Tengo un problema con ustedes. ¿Qué problema tengo? Fíjate vos. Dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? A vos te dice Walter, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, dice. Te saqué. Comenzó el discurso del pleito que Dios tiene con el pueblo, con nosotros. Con vos, Walter, te está diciendo, decime en qué te molesté, qué es lo que hice, qué es lo que no te hice, porque yo te saqué de la tierra de Egipto, te saqué de la esclavitud. Y le dice, pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac. Y le respondió. Y entonces le dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocausto con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Ahí nos detenemos. O sea que había, si querés, por lo menos ahí nombra 3 opciones con lo que presentarse como ofrenda: por la rebelión del alma, por el pecado. Por el pecado. Ahora, esa era la adoración. Vos fíjate, dice, ¿con qué me presentaré ante Dios para adorarlo? Al Dios Altísimo. Me presentaré, porque fíjate, dice, ya no dice con uno, dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros? Porque fíjense de que nosotros habíamos dicho que era una ofrenda era. Pero el pueblo de Israel ya no daba una ofrenda, sino que se presentaba un montón de
de millares de carneros. Dice que era terrible lo que hacían. O sea, era como que le querían demostrar a Dios que lo adoraban, pero era mucho más la adoración. Te queremos mucho más. En vez de pedir uno, te llevamos 10. ¿No? Ahora Dios dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordiosa y humillarte ante tu Dios. O sea, de que si bien es cierto y real que Dios pedía la ofrenda para que lo adoren, pero eso no era solamente, ¿no? Vos hoy comentaste y me gustaría que lo dijeras, Néstor, ¿qué es lo que está, o sea, cómo lo ves vos esto de lo que está diciendo Dios? No es que esté mal dar esas ofrendas, pero no era el punto principal. Israel estaba pasando por un momento de oscuridad terrible. Ellos oprimían a sus prójimos, ¿no? Le sacaban a la viuda las cosas, a los empleados no les pagaban, lo explotaban, y después iban al templo con las cosas que Dios había establecido como si nada. Por eso dice, no es así la cosa. Por eso, como decía Borrell, justicia, misericordia. Y vos fíjate que ya en el tiempo del Señor Jesús, el mismo reclamo le hace el Señor a la dirigencia del pueblo de Dios, que entraban a las casas de las viudas, le sacaban el comino, la verdurita que ya tenían en sus quintitas para prevalecer. Ellos iban, se la con pretexto, y no es para Dios, dice. Y el Señor dijo, no, es justicia y misericordia. O sea, fíjense que en el caso de Isaías dice, eso está en Isaías 1, los reclamos que venían haciendo los profetas: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. De estos pasajes vamos a encontrar que está a lo largo de todos los profetas. Ese es el reclamo, porque había una falsa adoración. Pero por ahí también creo que en este tiempo pasaría lo mismo. Por ahí vamos al templo a adorar, cantamos, leemos una parte de la Biblia y hacemos las actividades que normalmente tiene una iglesia. Pero después salimos y todo lo contrario, oprimimos, no importa, no nos preocupamos, nada. No sé lo que pasa con mi hermano. Hoy, por ejemplo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía estoy en el templo, canto, y es más porque estoy el día que Dios ha elegido, ¿no? Estar. Después voy, duermo, vuelvo a la tarde, ¿no? Baja el sol, pero después termino haciendo todo lo contrario. Y no es que esté mal que uno vaya este día al templo, no está mal, pero tiene que ir acompañado de lo otro también, creo. No es que vos crees, sino que es así, ¿viste? Eso es el fruto, por así decirlo, o sea, ahí mostramos o Dios ve la verdadera adoración de la que le lleve cosas que no solamente no le llevemos, sino que no es que no vayamos al templo, que cantemos, que alabemos, lo que sea, que lo adoremos, que nos postremos, que oremos, que nos congreguemos, pero eso está bien. Pero la verdadera adoración se presenta en el prójimo. ¿Por qué decimos eso? Como fíjate, Raúl, en el buen samaritano. Dice que estaba el hombre ahí a punto de morir porque lo habían asaltado, le robaron y le habían pegado. Y dice que pasa el levita, lo ve, se va al templo, por lo importante ir al templo, ¿no? Después pasa el sacerdote, lo ve, no le da importancia, no, lo importante es ir al templo. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Ir al templo a cantar, a alabar o a ayudar a aquel? ¿Cuál es la verdadera adoración? Claro, ¿qué es más importante? Claro. Ir a cantar, sí, te amo Señor, pongo el diezmo, pero
hace 1 hora había un necesitado a punto de morir. Pero como no viene a mi iglesia, o capaz puede ser que haya tenido unos buenos motivos para que le hayan pegado y que lo hayan dejado tirado ahí. Sí, puedo argumentar cualquier Claro, cosa en mi cabeza. que puede ser válido. Por eso No lo toco. no lo toco. Pero es más, saben que viste, oyentes, amigos, nosotros, hermanos, viste que muchas veces nosotros, por nuestra situación personal, de un estado de ánimo, lo que sea, quisiéramos encontrarnos con el Señor, viste, quisiéramos tener un encuentro, viste, eso de encuentro personal para poder hablarle en la cara, viste, decirle, mirá, Señor, me pasa esto, ¿no? Y saben que ese encuentro es posible tenerlo en la persona del necesitado. ¿Por qué digo esto? Cuando nosotros leemos en Mateo 25, eso está en 25:31, cuando dice, y serán reunidas delante, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas todas, delante de él todos las naciones, y apartará las ovejas de los cabritos. Y entonces el rey dirá, vengan a heredar el reino que yo les preparé. Porque desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. Fíjate vos, dice. Tuve sed y me diste a beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. O sea, Dios está diciendo que Jesús estuvo en esa situación. Porque dice entonces lo justo, pero ¿cuándo, Señor, te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos a beber? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo? Y él dice, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea que el encuentro con Dios, o sea, Dios está en la persona del otro, de ese pobre. O sea, si yo quiero ver a Dios y quiero encontrarlo, lo voy a encontrar en un pobre, en un necesitado, en un enfermo. Y nosotros a veces pensamos, por eso que, viste, como decía Néstor, por ahí pasamos y decimos, bueno, pero este está tirado, y bueno, capaz que se lo merece porque está así, porque andaba en la droga, viste, y le metieron un cuetazo, como dice la... Entonces, nosotros perdemos de vista esto. Y fíjese de que a lo largo de toda la Escritura, todo el cuestionamiento que Dios, Jehová, Jesús, Padre, hace es porque se desatienden a sus hijos, a los necesitados. Fíjese de que cuando se presenta en la iglesia naciente después de la muerte de Cristo, estaban reunidos todos los creyentes que habían creído en Jesús. ¿Y qué problema surgió? El primer problema que surgió que era porque salían los apóstoles a predicar, a hablar. ¿Y qué pasaba con las viudas? Eran desatendidas las viudas de los griegos. Entonces vinieron a los apóstoles y mirá que a nosotros no nos están atendiendo. Y entonces los apóstoles dicen, pero escúchenme, nosotros no podemos estar predicando y hagamos. Bueno, nosotros vamos a predicar, pero también vamos a ocuparnos de estos necesitados, porque había gente necesitada como en aquel tiempo como hoy. Y tenían que ocuparse de las viudas, de los pobres, de los necesitados, porque había mucho, porque había gente que tenía mucho, y fíjense que ahí dice que vendían las cosas para poder compartir estas necesidades que había. Y hoy, ¿qué pasa? Yo sé lo que le pasa a mi hermano. Sé lo que le pasa a mi hermano, que no tiene para la SUBE, que no tiene trabajo, que le vino la boleta de la luz, que yo 2.000 pesos no la puede pagar. No, fuimos al templo, adoramos y después nos fuimos. Porque nos presentamos ante nuestro Dios con nuestras necesidades, que son reales. Que es real, porque yo también me presento para decir, Señor, me vino la boleta de la luz. Está bien, bárbaro. Pero también, Walter, ¿te vino la boleta de la luz? Porque a mí me vino ¿a vos te vino, Néstor? Y no, vos sabés que a mí me vino, y bueno, y ahí estamos todos. Pero no existe eso. No hay interés
mi preocupación, porque estoy tan preocupado por lo mío, ¿viste? ¿Qué me voy a ocupar? Digo, bueno, arreglate, igual, qué sé yo, ¿viste? No sé. Tenemos al mismo Dios. Y lo que el Señor dice ahí al respecto, porque uno esa escena de Mateo la presenta como escena de juicio, ¿viste? Y en realidad el juicio ya transcurrió a esa altura. Por eso es muy difícil verlo como un camino feliz, el ser creyente, pero es un camino feliz. ¿Por qué? Es extraño, viste que incluso la gente que no habla de Dios dice, no, cuando vos te comprometés con el problema de otro, no te das cuenta, pero viste, el beneficiado sos vos. Es extraña, es una obra extraña la que Dios hace cuando vos te sentás a darle una mano a un hermano, o te parás a darle una mano a un hermano, o caminás para darle la mano a un hermano. El concepto de ser hijo de Dios no es excluyente, es incluyente. Todos somos hijos de Dios. Es muy raro, es extraño, porque es difícil de como concepto para el hombre. Sí, aparece como ideal en casi todas las bocas de todos los grupos humanos. No, nosotros vamos a incluir al resto, pero en la práctica suele caerse esa práctica. Sin embargo, los creyentes, los hijos de Dios, que hemos sido tratados de esta manera, a pesar de lo que somos, Dios hace una obra extraña en cuanto, mirá, ¿a qué le está necesitando? Y por ahí en algún momento tu carne, tu espíritu tu carne le hace dudar a tu espíritu al respecto de, ¿será que lo tengo que ayudar? Porque mira, el tipo tiene una botella, tiene un tetra al lado, ¿lo ayudamos? Imagínate también en el relato que está en el Nuevo Testamento del Señor con la mujer samaritana. Perdón, cuando digo un tetra me refiero al vino, Sí, sí, sí. Y como lo consideramos un borracho, no es digno de ser ayudado. Perdóname que te interrumpí, Néstor. En el encuentro que tuvo el Señor Jesús con la mujer samaritana, donde el Señor va a Samaria, y la mujer le dice, nosotros creemos que tenemos que adorar en este monte, en Samaria. Nosotros tenemos la certeza que acá. Y también tenía ese conflicto de dónde tenemos que adorar, ¿no? Y el Señor, vemos que el Señor le da el agua, y si vamos por lo establecido, el Señor rompió todas esas cosas que había, porque va a Samaria, al corazón de Samaria, y ahí le ofrece la salvación a esta mujer, que imposible para ella poder ser salva. Y le dice el Señor, ve, llama a tu marido. Y dice, no tengo marido, le dice. Usted, notemos cómo el Señor, porque la mujer lo que necesitaba no era un predicador, necesitaba alguien que la escuche, pero que no la condene. Y el Señor va al corazón de ella y dice, bien has respondido, porque 5 maridos tienes y el que ahora está no es tuyo. Y ahí el Señor le empieza a decir, vendrán momentos que vendrán los verdaderos adoradores, que le adoran en espíritu y en verdad. Y el Señor dice, no es ni en esta iglesia ni en la otra iglesia, no es ni en este país, no hay un lugar geográfico o establecido, sino lo que le adoran en espíritu y en verdad. Puede ser en un árbol, puede ser en algo establecido también, pero lo importante es que el Hijo de Dios esté ahí y que esté brindando también esa agua viva. Claro, pero fíjate, siguiendo la línea de la mujer samaritana, ella tenía una necesidad física puntual, agua. Sin embargo, dice el relato bíblico que dejó su cántaro y se fue. O sea que había encontrado no el agua puntual de la que se toma, sino que había encontrado la otra agua, que era la que había calmado y saciado su necesidad interna que tenía. Quiero leer en Isaías, en el libro de Isaías, en el capítulo 57 y 58, está la contienda que también tiene en ese momento Dios con el pueblo de Israel. Y le dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad.
y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea que, y después agrega, en el 58, el verdadero ayuno, porque ahí los israelitas seguían con sus tradiciones, rituales de la iglesia, de esto, y ayunaban, como nosotros hoy. Sí. Y Dios, fíjense lo que le dice, en el 58, 5, ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamarás esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Y así sigue fíjense, acá los israelitas hacían todas las tradiciones religiosas que Dios había dicho. Pero, y esto es lo mismo para hoy. Hacemos ayunos. ¿Cuántas veces hacemos? Pero, ¿y acá qué es lo que dice Dios? Está clarísimo. Y el reclamo de Dios es ese, que no nos preocupamos por nuestro prójimo. O sea, por Dios. Por Dios. Por eso que se quiere tapar, el enemigo quiere tapar y oscurecer la ley de los 10 mandamientos, diciendo que están abrogados, que están cumplidos, no sé, la cantidad de argumentos que dicen, pero que la ley no está, porque eso era para el pueblo de Israel. ¿Por qué quiere tapar? Porque la ley de los 10 mandamientos expresa el amor a Dios y al prójimo. Están expresados, eso es lo que es Dios, lo que es la persona de Dios, el carácter de Dios, es preocuparse por vos y por mí. Bueno, si quisiéramos tomar un ejemplo carnal, yo hablaba con vos el tema del libro de Santiago. Santiago le dice a los ricos, por su comportamiento, por el solo hecho de ser rico, que no digo que no hay ricos que no sean generosos y que adoren a Dios, pero la condición de rico es embromadísima. ¿Por qué? Porque vos juntás riqueza y tu objetivo es juntar riqueza, y Santiago le dice: aúllen, ricos, aúllen, porque su perdición está próxima. Pero por la urgencia que tiene de que el pecador abandone actitudes que te alejan de Dios. Es más, aquellos ricos sobre los que pesa la culpa, los religiosos que tienen la misma intención que los ricos y no son genuinos adoradores de nuestro Señor Jesucristo, usufructan de sus riquezas. Es tremenda, la cosa es muy brava. ¿Por qué? Porque es condenación. Entonces Dios no puede callar eso, porque creo que los otros días leíamos textos, creo que leíamos el texto de Isaías 55, donde Dios dice que Él no quiere la muerte del impío. Es el carácter de Dios, no quiere la muerte del impío. Bueno, ahora sí. No, refiriéndose al comentario que hacía sobre el libro de Santiago, también él le dice a la iglesia, ¿no? Pero cuando viene un rico a la iglesia, ustedes le dan el mejor asiento, lo dejan participar en todas las cosas, pero al pobre lo dejan hacer. Y es una actitud presente también, que uno como dirigente de iglesia tiende a al que está mejor económicamente, atenderlo bien, prestarle más atención, y aquel que siempre viene medio mal, dejarlo a un lado. Bueno, ahora nosotros estuvimos hablando, ya termina el programa, se nos va. Ahora no estuvimos hablando, la horita se nos va, y dijimos, y bueno, ¿de qué estuvieron hablando? Pero yo tengo, ¿y cómo me consuelo?
El Señor tiene consuelo para mí, porque yo tengo un problema puntual. El oyente que por ahí está escuchando, ¿viste? Está cargado, ¿viste? Está necesitado. Y ustedes me están hablando de la adoración, ¿viste? De ayudar al prójimo. ¿Y a mí quién me ayuda? Porque el que está del otro lado, seguramente, nosotros estamos acá y tenemos nuestra necesidad. Puede tener ese razonamiento, ese pensamiento, y es atendible. Claro, es atendible. Bueno, pero justamente ahí están los que llamamos los mercaderes de las necesidades. Porque sabiendo que tengo esta necesidad, yo te llamo y te digo, ¿viste? Como hablábamos el otro día, el famoso actor Steve Martin, cuando hizo la película esta en Norteamérica ¿El predicador, cómo nos atrapaba con las necesidades, ¿viste? Sí, y porque la necesidad es real. No estamos diciendo, hermano, amigo, que vos tengas una necesidad real, ya sea espiritual como carnal, económica, lo que sea. Lo que tratamos de transmitir es que el Señor ha estado, está y no se va a ir del lado de nosotros. Lo que pasa es que nosotros lo queremos ver con los ojos de nuestra necesidad, y Él va mucho más allá de la necesidad puntual que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Y esto es fe, qué sé yo, no sé, porque cada uno de nosotros vive una experiencia personal. Lo que podemos decir es que vos dijiste, Néstor, que te lleva caballito, y vos dijiste es algo simbólico, ¿no? Hay una poesía que dice que iba el necesitado caminando, y entonces... Pero por ahí tenés medio en la experiencia literal también. Es que para el que la describe es literal. ¿Vos te acordás ese relato que dice que iba caminando? Había cuatro huellas en la arena. Sí. Y llega en un momento, antes de llegar al final, solamente hay dos huellas, ¿no? Y cuando llegan al destino, esa persona le recrimina al Señor. Le dice, Señor, ¿por qué en un momento había 4 huellas, después solamente, ¿por qué me dejaste? Y le dice, no, esas 2 huellas que ves son mías, yo te levanté en mis brazos y te traje hasta este momento. Esa es la experiencia que está en personal, pero está garantizada porque el Señor dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es aquel que dejó las 99 y nos vino a buscar en los hombros. Sí, me vino a buscar una vaca que no sé ni para comerse, porque yo tenía ni pela, no tenía nada. Así que, hermano, eso era, ¿no, Raúl? Sí, así sí. Era transmitir la idea concreta, porque en realidad lo único que te podemos decir es probalo vos también. Claro, porque no es que, viste, no era la gran oveja, la peluda, la que vos hacías. Era la más terca, la más rebelde, la que, viste. Sí. Si vos te sentís en esa que para escapar, viste, sí, queda pelada arriba del cuero porque pasa entre los alambres, se engancha. Sí, nosotros somos eso, y el Señor nos fue a buscar de esa manera. Por eso lo que te queremos transmitir, si es posible llegar a tu corazón, es que el Señor es ese que dejó los cielos, donde el pecado no existió, no existe, ni existirá, y nos vino a nosotros, a este mundo, a vivir con nosotros, a compartir esta triste situación nuestra, para decirnos que nos viene a traer consuelo, misericordia, y además, si querés, salvación eterna. ¿Cómo no adorar a un Dios así? Como el ciego, viste, con el Señor. Porque fíjate que el Señor lo curó sobre el ciego ese que comentabas a un principio, y se fue. No le pidió una adoración, te curé, adorame, no. Obligatorio. Lo dejó, y después cuando el Señor le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Y quién es para que yo crea? Acá le ves, le dice. Y se postró. Bueno, ese ciego simboliza un poco la dejadez del mundo hacia nosotros, ¿no? Cómo nos considera, ¿viste? Cómo el mundo nos considera. Cómo nos considera, ¿viste? Cómo te considera vos, ¿viste? Que estás necesitado y bueno, arreglate, ¿viste?
y sin embargo el Señor está allí y nos invita a que podamos abrir nuestro corazón y nuestros ojos para saber que Él está allí, que está, no se ha ido. Él se comprometió y nos va a acompañar y nos va a seguir acompañando, como a la samaritana, dándole agua para poder satisfacer nuestra necesidad. Terminamos, Walter, y nos estamos despidiendo. Y gracias, Andrés. Gracias, Jan. El hombre ahí siempre ahí en la computadora. Hermano oyente, amigo, te quedás con el mejor, con el Señor Jesús. Hasta el sábado próximo. Chao, Néstor.